los que tenemos oportunidad de manejar, podemos identificar esta señal que va a aparecer en sus pantallas. Ustedes conocen esta señal y esta señal es la de curva peligrosa. Cuando tú vas manejando puedes prestar atención y decir en unos cuantos metros tendré que quitar el acelerador y prestar atención para ver si tengo que frenar o simplemente tener un poco de cuidado en esta curva. Cuando yo iniciaba a manejar no era muy consciente de esto y en algunas ocasiones me llevé sustos porque no era cuidadoso en observar los señalamientos. Y uno de esos es esta curva peligrosa. Curva peligrosa. Presta atención porque viene una curva peligrosa y es precisamente eso, una llamada de atención porque es peligrosa. Hoy la palabra de Dios nos mostrará una de esas señales que si no prestamos atención y cambiamos el rumbo, sufriremos estragos eternos por esa decisión imprudente. A lo largo de estos capítulos del Evangelio de Mateo nos hemos dado cuenta que Mateo tiene como propósito principal presentarnos a Cristo como el verdadero profeta, el verdadero Mesías, el verdadero rey, el verdadero sacerdote. Pero ante tantas evidencias que Mateo nos ha presentado, el corazón de la mayoría de los oyentes y de los receptores de este evangelio han mostrado un corazón incrédulo. Han mostrado un corazón incrédulo. La evidencia es clara. Los elementos que Mateo ha puesto sobre la mesa para argumentar a favor de la superioridad de Cristo y del mesianato de Cristo son abundantes, son categóricos, pero la respuesta ante esa evidencia es la misma de la mayoría: un corazón incrédulo. Y precisamente en el capítulo 12 nosotros vamos a encontrar esa llamada de atención de Mateo diciendo: miren el corazón del ser humano, cómo responde ante tanta evidencia de la deidad de Jesucristo. Y la respuesta del corazón humano es incredulidad. Incredulidad. No ha bastado la evidencia. El corazón del ser humano es un corazón insaciable ante tal evidencia y busca más evidencia solamente para decir: aún falta más evidencia. Y por eso el llamado es cuidado. Cuidado con la incredulidad. El punto relevante de eso es que la incredulidad es la raíz del pecado. Así que la incredulidad no es un tema que podamos pasar por alto y que tú pudieras decir: bueno, yo no batallo con la incredulidad, yo ya creí en Cristo. Hermanos, debemos desprendernos de una idea como esta. Porque todo ser humano, aún los creyentes, combatimos con la incredulidad, batallamos con la incredulidad. Podemos relajarnos con la batalla de la incredulidad. Y ese relajamiento nos hace vulnerables. Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido luchando por la fe. No es algo que tú puedas pasar de soslayo. Porque sabes, la incredulidad es la raíz de todo pecado. Si tú quieres vivir en santidad, dejando el pecado, la raíz de ese pecado con el que tú estás batallando, ¿sabes en dónde está? En la incredulidad. Por eso, podemos concluir referente a eso, de que la prioridad más importante en la vida del creyente es aprender a batallar con la incredulidad y ganar esta batalla de la fe.
Tú y yo estamos en una guerra constante, una lucha constante contra la incredulidad. Y tú que estás aquí escuchando y que quizá dices, yo no soy creyente, hoy vas a enfrentar esa lucha. Porque tu corazón incrédulo no querrá creer el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Pero hoy te animo a que escuches la evidencia de quién es Él y creas en Él. Y hoy quiero proponerte algo, que veamos la evidencia de que Cristo es el Rey. Y porque Cristo es el Rey, tú debes creerle. Porque Cristo es el Rey, tú debes creerle. Tú debes creerle. Y surge una pregunta, ¿pero cómo hago eso? Porque Cristo es el Rey, yo debo creerle, pero ¿cómo? Si tú mismo estás diciendo que batallamos con la incredulidad, precisamente por eso, y déjame decirlo de una forma diferente y estructurar esta proposición, porque Cristo es el Rey, tú debes luchar contra la incredulidad. Tú debes luchar contra la incredulidad. ¿Y cómo luchas? Creyendo. Ahora, déjame aclarar que voy a responder esta pregunta del cómo luchamos contra la incredulidad y cómo debemos creer, respondiendo con 2 puntos. Pero es necesario mencionar que el primer punto será más extenso que el segundo. Y no se preocupen, porque quizá ustedes vean que el primer punto tomaremos más tiempo y no se pongan ansiosos de decir si el primer punto está tardando tanto, cuánto va a tardar el segundo. Si no, sean pacientes y les prometo ser consciente del tiempo. Pero veamos la respuesta a esto y veamos cómo el Señor nos muestra cómo nosotros podemos, ante la evidencia de que Cristo es el Rey, cómo podemos creerle. Y el primer punto es este: reconoce lo sutil de la incredulidad y huye de ella. Reconoce lo sutil de la incredulidad y huye de ella. Los versículos del 22 al 47 nos va a mostrar el escritor de este evangelio, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, las diferentes formas que toma la incredulidad. Los diferentes vestidos, caretas que toma la incredulidad. Y es que la incredulidad es sutil, Tendrá diferentes matices, caretas, vestimentas que parecerán que, bueno, no parece ser tan mala. No creo que sea en verdad incredulidad, simplemente es curiosidad. Y de hecho, veremos 3 formas que toma la incredulidad y la tercera va a ser más parecida a la credulidad que a la incredulidad. Porque ese es precisamente el poder de la incredulidad, que es engañosa. Es engañosa. ¿Cuáles fueron estas diferentes máscaras o vestimentas que la incredulidad tomó? Veamos los versículos del 22 al 36. Y también déjenme hacer una aclaración, no podremos ver con detalle, y este es uno de los pasajes más controversiales de la Escritura porque habla de ese pecado imperdonable que muchos han malinterpretado, y no daré detalle de eso, simplemente mencionaré algo de esto, pero será importante ver el principio de este punto. ¿Cuál es la primer careta o primer vestimenta? La incredulidad se viste de blasfemia. Versículos del 22 al 37. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y quisiera llamar tu atención al verso del 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mire la respuesta de los fariseos.
Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿De dónde podían tener el valor? ¿Qué es lo que producía en los fariseos el valor para decir: este no es el hijo de David, este no es el Mesías, este es el que ha hecho una alianza con el príncipe de los demonios? ¿Sabe de dónde surge? De un corazón incrédulo. No es que Satanás les estaba diciendo eso, es que ellos tenían un corazón incrédulo que estaba dispuesto a no creer y a blasfemar contra Dios. Ahora, la blasfemia es colocada aquí como una evidencia de la forma más extrema del pecado. El pecado de la blasfemia es esa forma más extrema que uno podría decir, eso es en verdad algo único, ese es el extremo del pecado. Pero, ¿sabes qué lo está originando? Lo mismo que cualquier otro pecado. El corazón incrédulo. Vamos a ver un espectro muy amplio de lo que produce la incredulidad, del matiz de la incredulidad. En el primer ejemplo que estamos viendo, en la primera demostración de la incredulidad, es este extremo alto que es la blasfemia. Y es que el tono del versículo 24 del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo es un tono muy oscuro. Estos fariseos están diciendo mucho más de lo que nosotros encontramos en el español. El tono es tan oscuro porque impresiona. Ellos están acusando al Señor Jesús de tener una alianza interna con los demonios. Ellos están diciendo, Jesús se puso de acuerdo con los mismos demonios, con Satanás mismo. Como si Satanás estuviese operando en él y por medio de él, dándole el poder diabólico para hacer milagros mentirosos. Eso es lo que están diciendo los fariseos. Y uno cuando escucha eso dice, qué estremecedor, porque es el extremo de la incredulidad. Y la respuesta del Señor Jesús a esto fue una declaración categórica y estremecedora que encontramos en los versículos 31 al 32. Voy a leer desde el 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ahora, noten ustedes que el pasaje nos está mostrando que hay una blasfemia contra el Hijo, contra el Mesías, que le puede ser perdonada, pero hay una blasfemia contra el Espíritu Santo que no le será perdonada. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué blasfemar contra el Mesías puede ser perdonado? ¿Y por qué blasfemar contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado? Y déjenme dar dos razones. Los que hablaron contra el Espíritu Santo en el versículo 24 fueron aquellos que vieron su poder divino, el poder del Espíritu Santo actuando en Jesús. Porque recordarán que en Mateo 3 nosotros vemos que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Y fueron testigos de eso. Y a pesar de ver que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús para manifestar su deidad, y a pesar de ver todo el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús, obrando y obrando milagro tras milagro, ellos voluntariamente se negaron a aceptar las implicaciones de esa revelación.
Y no solo eso, sino que además de negarse a aceptar la evidencia, atribuyeron el poder del Espíritu Santo a Satanás. Ellos vieron predicar a Jesús de una forma extraordinaria. Lo vieron hacer todo tipo de milagros. Lo vieron echar fuera demonios. Ellos vieron cómo Cristo perdonaba toda especie de pecado. Pero lo acusaron de hacer alianza con Satanás. A pesar de todas las pruebas posibles del mesianato de Jesús y de su deidad obrada por medio del Espíritu, ellos dijeron no. Y por lo tanto ellos permanecerán eternamente sin ser perdonados. Porque tuvieron evidencia y decidieron no. Y Romanos capítulo 1 nos habla que el hombre ha decidido detener con injusticia la verdad. Y déjame decirte la segunda razón. No solamente es porque tuvieron evidencia y decidieron negarse a creer, y no solamente negarse, sino atribuir ese poder a Satanás. La razón 2 es que lo que hace el pecado, este pecado imperdonable, lo que lo hace imperdonable es la relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una obra del Espíritu Santo es iluminar la mente de los pecadores. Es revelar y enseñar el Evangelio. Como lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 26. Es persuadir a las almas de que se arrepientan y crean en la verdad. Hechos capítulo 7, versículo 51. El Espíritu Santo explica la palabra de Dios. Y no solamente la explica, sino que abre la mente para que la capten, como lo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y cuando su influencia y su obra es voluntariamente rechazada, entonces ese pecado es imperdonable. Como un acto malicioso, voluntario e informado, diciendo: sé que me estás mostrando la verdad, pero decido no creerla. Y déjenme aplicar esto por un instante, mi querido creyente, persona que estás escuchando este sermón. Estas palabras no fueron dichos a las prostitutas, a los adúlteros, a los fornicarios de esa época. ¿Sabe a quién les fueron dichos estas palabras? A los religiosos, a los que estaban en las sinagogas. Aquellos que tenían la palabra de Dios inspirada del Antiguo Testamento. Esos son a los que les dice: ustedes pueden cometer el pecado imperdonable. El corazón incrédulo estará dispuesto a acreditar la obra de Dios a cualquier cosa creada, aún al propio Satanás, con tal de no creer la verdad revelada por el Espíritu Santo. Cuida tu corazón de la incredulidad. Cuida tu corazón de la incredulidad. Hay un Dios que es soberano y que hace todo para la gloria de su nombre. Y no hay nada en este mundo que salga de su control. Vele a Él, mi querido creyente. Créele a Él. No es el virus que determinó tu vida. No son tus finanzas lo que determinan tu seguridad. Es Él y solamente Él. Pero la segunda forma de incredulidad que nosotros vemos en este pasaje del capítulo 12, la encontramos del versículo 38 al versículo 42. Dijimos, la incredulidad se viste de blasfemia, pero la incredulidad también se viste de curiosidad. Y estamos hablando de reconocer lo sutil de la incredulidad y huir de ella.
Así que el primer punto de el primer inciso de este punto es: la incredulidad se viste de blasfemia. Y el segundo es: la incredulidad se viste de curiosidad. Noten el versículo 38 del capítulo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, Maestro. ¿Pueden ver junto conmigo el versículo 39? Perdón, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué? Noten la forma en que se refieren ahora a Jesucristo. Pareciera ser que vienen con una actitud sumisa y respetuosa. Pareciera ser que ellos aceptan la superioridad de Jesucristo al llamarle maestro. Pero la segunda parte de su declaración nos muestran que no creen. Maestro, deseamos ver de ti señal. O si tan solo haces algo más, seguramente vamos a creer. Debemos fijarnos en el modo en que estos escribas y fariseos le piden al Señor: Maestro. Fingían que lo único que querían era un poco más de evidencia para convencerse. Un poco más de evidencia para seguirle. ¿Pero qué acaso no había evidencia? Precisamente Mateo estructura su evangelio para mostrarnos todo lo que Jesucristo ha hecho. Capítulo 8, capítulo 9, nos ha mostrado triadas de milagros que daban evidencia clara, señales claras de la deidad de Jesucristo. ¿Dónde estaban estos? Estaban allí, lo vieron, pero cerraron sus ojos a esos actos maravillosos que Jesús había efectuado. No era suficiente para ellos que Jesús hubiese sanado a los enfermos, limpiado a los leprosos. No era suficiente haber resucitado a los muertos. No era suficiente haber expulsado a los demonios. Aún no estaban convencidos. Aún querían más pruebas. Déjame decir esto, para que tú lo tomes en cuenta y lo leas junto conmigo. No querían ver lo que nuestro Señor les señaló claramente. Ellos tenían una verdadera intención. Ellos no tenían una verdadera intención de creer. Había pruebas suficientes para convencerlos, pero ellos mismos no deseaban ser convencidos. Ellos no estaban buscando una señal específica, ellos querían otro milagro. ¿Para qué? Para que después de ese milagro pidieran otro milagro. Y otro milagro. Pablo le escribe a los hermanos de Corinto en su primer carta, en el capítulo 1, versículo 22. Y recuerdan que dice Pablo: los judíos piden ¿qué? Señal. El corazón desea más. Hazme otro milagro. Y esta es la muestra de la incredulidad del corazón, que se maquilla con hambre de señales. Y hermano, tu corazón y mi corazón tiene esa tendencia. El corazón incrédulo jamás estará satisfecho con la obra de Dios. Siempre estará buscando más y más para intentar satisfacer su insaciable hambre de evidencia. Déjame decirlo nuevamente y pon atención. Tu corazón y mi corazón incrédulo jamás estarán satisfechos con la obra de Dios. Siempre estarán buscando más y más para intentar satisfacer su insaciable hambre de evidencia. Si tú estás buscando creer en Dios por los milagros que Dios haga, jamás
creerás en Él. Hay muchos en la iglesia, y esto es una aplicación, en la misma situación que aquellos escribas y fariseos. Nos imaginamos que solo hace falta un poco más de evidencia para convertirse en cristianos y ser verdaderos discípulos. Ya, si tan solo Dios hace esto, ahora sí me entrego. Se hace la alusión de que si tan siquiera pudiera proporcionar unos cuantos argumentos adicionales, si tan solo pudiera entender y me mostrara claramente que Él quiere esto de mí, entonces lo haría. Pero hasta que eso suceda, se dedicarán a esperar. Y sí, claro, jamás negarían la deidad en apariencia. Jamás dirían, yo no creo en Él. Pero en verdad, su corazón no cree. No quieren ser convencidos. Ojalá todos y cada uno estemos alerta a la presencia del espíritu de la incredulidad. Es un mal cada vez mayor en nuestros días. Los hombres que no creen todo lo que Dios dice tendrán necesariamente una opción vacilante e indecisa. Si tú no crees, estarás vacilando. Por favor, creyente, no esperes más otro milagro. No. El creyente genuino no descansa en la paz de este mundo. No está esperando que este mundo haga los cambios para que él pueda tomar una decisión. No está esperando que Dios cambie el mundo para tomar una decisión de seguirle y confiar en Él. Descansa en la paz que proviene de la verdad infalible de nuestro Dios, que nos describe su carácter santo, justo, amoroso y paciente. Allí está mi descanso y por eso le sigo, no porque me va a mostrar algo, sino porque ya me ha mostrado su obra a través de su palabra y en eso descanso y por eso creo a Él y creo en Él. Hoy es urgente que creamos a lo que Dios dice en su palabra. Es necesario que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Pero también es necesario creer en su verdad y no ser arrastrados por el temor que este mundo nos ofrece. Hermanos, no somos controlados por el temor. Hay un Dios que nos ha dicho, ven a mí. La tercera forma que se maquilla la incredulidad es la siguiente que encontramos en el verso 43 en adelante. Ahora permítame aclarar que los versículos 38 al 42 hay una verdad más que en un momento diremos. Hay un principio más. Y si se dan cuenta, lo veremos en los versículos 41 y 42. Pero veamos la tercera forma de vestirse de la incredulidad. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación.
Esta expresión mala generación que encontramos en el versículo 45, la encontramos también en el versículo 39. Y él respondió y dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Esta generación es mala por precisamente su incredulidad. Ahora, déjenme mostrar que el pasaje nos está mostrando, válgase la expresión y la redundancia, que hay un hombre aquí y Jesucristo está mostrándonos una parábola, una ilustración del versículo 43, 44 y 45. Es una parábola, una ilustración. ¿De qué? De un hombre y de un espíritu. El personaje o el elemento principal es el espíritu inmundo. Este espíritu inmundo estaba en un hombre, pero por razones que no nos da el pasaje, versículo 43, este espíritu inmundo sale del hombre durante un tiempo. Este espíritu, nos dice el pasaje, que es un espíritu inmundo, pero no es un espíritu tan, voy a usar esa expresión por lo que el mismo pasaje dice, tan depravado como otros espíritus. Porque nota el verso 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus que peores que él, y entrados moran allí. Así que nosotros encontramos que este espíritu se fue y regresa. Pero, ¿por qué se fue? Cabe la pregunta, ¿por qué se fue? Y esto nos hace volver al contexto del versículo 22. Recordarán ustedes que aquí el Señor Jesucristo comienza con, y esa blasfemia del Espíritu Santo contra el Espíritu Santo es en un contexto donde había un hombre que estaba endemoniado, que era ciego y que era mudo. Ahora, el Señor Jesús sacó de las personas, no solamente de este, sino de varios, sacó de esas personas demonios. Jesús tenía la autoridad y tiene la autoridad para expulsar demonios. Pero eso no hacía que la persona creyera en el Señor Jesús. Nuevamente, eso no hacía que la persona que recibió ese milagro ahora fuera y creyera en Jesucristo. Espero me explique con esto. Porque la decisión de creer en Jesucristo no es una decisión que toma Jesucristo por nosotros a pesar de los milagros que Jesucristo hace en nuestras vidas, sino que es una decisión que nosotros tomamos por la obra de Él en nosotros. Así que este hombre recibió un milagro y su vida tuvo un cambio radical, ya no había demonio en él. Pero si no creyó y no siguió creyendo a lo largo de su vida, ¿sabe? Se cumple el versículo 45. Entonces va y toma consigo, versículo 44, perdón. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla ¿qué? Desocupada, barrida y adornada. ¿Quién hizo eso? Sí. Fue la obra de Dios en la vida de ese hombre. Y quizá este hombre comenzó a vivir una vida moral, una vida religiosa, diciendo, oh sí, yo necesito hacer algunos ajustes. Pero el demonio regresa. Y si no está Cristo allí, entonces la halla desocupada, barrida y adornada. Y va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. A ser peor que el primero. Quisiera citar a John MacArthur en este punto. La moralidad separada del Cristo viviente
La moralidad separada del Cristo viviente nunca puede ser más que una farsa. Y mientras más se confía en ella, más peligrosa se vuelve. Este hombre pudo haber hecho todos los cambios superficiales, vivir una vida moralmente correcta, pero solamente era una farsa. Solamente era una farsa. Y déjame aplicar esto, mi querido creyente. No importa qué tan extraordinario haya sido el milagro que Dios hizo en tu vida. No importa lo impresionante de tus obras de caridad. No importa que ahora sabes mucha teología. Si no crees cada día en el señorío de Cristo, si no crees cada día en el señorío de Cristo Jesús en tu vida y no te sometes a Él, todo lo demás no sirve de nada. Y llegará el momento en que tu postrer estado será peor que el primero. Muchos hemos visto el poder de Dios. Muchos hemos visto milagros. De hecho, hemos orado a Dios para que haga algo a nuestro favor o haga algo a favor de los nuestros. Y sí, nos comprometemos y decimos, oh Señor, si haces eso, dejaré esta actividad pecaminosa, cambiaré estas prácticas. Por ese sentimiento de culpa, porque decimos, seguramente Dios me está castigando. Y sabes, muchas veces Dios responde a esas peticiones y hace un milagro. Eso puede ser un motivo más para permanecer en esos cambios, para dejar esos hábitos. Pero detente allí. Eso no significa que tú hayas creído en Cristo como el Señor de tu vida. Eso no es igual a ser un discípulo de Cristo. Puedes ser mejor. Tú puedes ser mejor que antes por esos cambios. Pero eso no te da la seguridad de ser ciudadano del reino del Rey eterno, Cristo Jesús. No importa tu superficialidad y tu religiosidad. No importa tus obras. No. Tú eres de Él si crees en Él y vives creyendo cada segundo de tu vida en Él. No nos contentemos nunca con una reforma parcial de nuestra vida, en la que no haya una conversión total a Dios y una mortificación de todo el cuerpo de pecado. Es necesario, hermano, si tú crees en Él, que mortifiques cada día el poder del pecado en ti. Asegurémonos también de recibir la gracia de Dios para que ocupe ese lugar. Ten cuidado, no solamente de que hemos desechado al viejo inquilino. Ten cuidado de que veas a Cristo allí cada día el resto de tu vida. No importa que hayas hecho buenas cosas, permite ahora que todos vean que Cristo mora en ti. Las personas que no pertenecen a Dios son enemigos de Dios. Y quisiera llamar tu atención al verso 30 del capítulo 12. El que no es conmigo, ¿puedes ver lo que dice Jesucristo? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Examinemos nuestro corazón. Quizá la incredulidad está tomando alguna de estas máscaras en tu vida. Pero hoy quiero animarte a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Y si Él te está hablando hoy, acudas a su llamado. Hoy es el día del Señor que te habla y te dice, ven, ven, ven a mí.
Yo soy manso y humilde de corazón. Cree hoy y cree mañana y el resto de tus días. Mañana que sales al trabajo a enfrentar ese problema laboral, cree que mi verdad es la que te debe regir. Cree que debes amar tu esposo, cree que debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, a pesar de lo difícil que puede ser eso. Cree que es mejor vivir en pureza que vivir en el desenfreno de la inmoralidad. Oh mujer, cree que es mejor someterte que seguir la corriente de la rebelión. Cree que es mejor dar que recibir. Créelo. Cree que Él nos ha llamado para amarnos sacrificialmente, aun cuando todo el mundo diga que tenemos que velar solamente por lo nuestro y por los nuestros. Cree que Él es soberano sobre el coronavirus. Y que si te enfermas, no es por culpa de nadie más que del plan eterno y providente de un Dios que controla cada cosa en nuestras vidas. Hoy el llamado es: deja tu corazón incrédulo y reconoce que Cristo es el Rey, creyéndole y corriendo a Él. Porque Cristo es el Rey, tú debes creerle. Y el segundo punto, como dije, es más corto. ¿Cómo? Primero, reconoce lo sutil de la incredulidad y huye de ella. Y número 2, reconoce que Él es superior y créele haciendo su voluntad. Mira cómo concluye el capítulo 12. Respondiendo él a aquel que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia los discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. El Señor Jesucristo muestra quiénes son su familia. Pero estos que han reconocido a Cristo como Señor es porque han creído en la evidencia que hay de la superioridad de Cristo. Y precisamente Mateo en el capítulo 12 nos va a mostrar la evidencia de la superioridad que Él mismo, Cristo mismo, está mostrando. Nota el versículo 6. Quisiera llamar tu atención al verso 6, al verso 42 y 43, 41 y 42, como dije hace un momento. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El elemento más grande que el judío tenía acerca de la presencia de Dios era el templo. Y ahora Jesucristo dice: hay alguien que es superior. La presencia de Dios está superior, es superior a la que ustedes encuentran en el templo. ¿Y cuál es la presencia de Dios superior a la que se encuentra en el templo? Él es la presencia de Dios. Él es Dios mismo. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, ¿qué dice? Más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive escucharon la predicación de Jonás, un pueblo impío, un pueblo que era sanguinario, era caníbal. Ellos escucharon la voz de Dios a través del profeta Jonás y se arrepintieron. He aquí, dice Jesús, uno superior a Jonás. Les está hablando. Y mira el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón está en este lugar. La reina impía escuchó lo que Dios estaba haciendo a través de Salomón, vino a ver lo que Salomón estaba haciendo y adoró al Dios eterno por lo que vio en Salomón. Y Jesús dice: uno mayor que Salomón está aquí. Hermanos, uno mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento y que todos los apóstoles del Nuevo Testamento está aquí y te habla y te dice: cree en mí.
mí. ¿Y cuál es el llamado de Dios? Quisiera llamar ahora tu atención al capítulo 11, versículos 27 al 30. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y mira esta voz que se levanta hoy, y este mensaje que se levanta para ti y para mí hoy. Versículo 28. Versículo 27 nos ha dicho, aquí está la revelación del Padre en la vida del Hijo. Y si quieres conocer al Padre, conoce al Hijo. Y el Hijo te dice, versículo 28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es tu yugo, es mi yugo. Tú solamente estás viniendo a unirte a mí, pero no cargas nada, porque es mi yugo, dice Jesús. En mí hay paz. En mí hay descanso. Mira lo que Él te promete. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis ¿qué? Si Él te dice que vas a hallar algo, es porque tú estás y yo estoy buscando algo. Y Él te dice, aquí vas a hallar lo que tú estás buscando. Vas a hallar descanso. Tu alma está buscando descanso, paz. Y quiero terminar esta porción llevándote a Juan capítulo 14. Porque mira aquí Juan capítulo 14. Tu alma que busca descanso, tu alma que busca paz, está ansiosa, buscando de este lado de la eternidad lo que solamente Él te está prometiendo y lo que solamente Él te puede dar. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es lo que tu alma busca? Descanso. Y Jesús te dice, yo tengo una paz que puedo dar. Y es mi paz. Y mi paz yo no la doy como el mundo la da. Y voy a ilustrar esto en nuestro contexto. Nuestra alma está buscando paz en este tiempo de pandemia. Y el mundo nos está ofreciendo paz. Ahora, yo no estoy diciendo que la paz que el mundo ofrece sea algo que tú y yo tengamos que despreciar. Pero ¿qué es la paz que nos ofrece el mundo? Todos y cada uno estamos viendo cómo va esa vacuna. ¿Cuál es la vacuna que llegará? ¿Cuál es la paz que este mundo da? Tus recursos económicos, tu trabajo, tu buen finiquito. Un recurso suficiente para el fin de tu vida. Esa es la paz que da el mundo. Pero Cristo te dice, yo no te doy paz como el mundo te da paz. No es que sea mala esa paz, pero la paz que yo doy, dice Cristo, yo no la doy como el mundo la da. Hay una paz que es superior a todo eso. Una paz que da paz y que no da temor aún en medio de la circunstancia.
Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y de dónde proviene esa paz? Que ahora tenemos comunión con Él. Y por eso volvamos al capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Vean lo que Cristo dice en Mateo capítulo 12. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. Yo soy en Él y Él en mí. Suyo soy, Él es mío. Nada puede separarme de Él. Nada. Estoy seguro en Él. ¿Qué me puede separar? No tengo temor a la muerte porque sorbida es la muerte en victoria. No tengo temor porque sé que hay una esperanza viva. Porque no es mi yugo, es su yugo. Él es manso y humilde de corazón. ¿Qué malo puede pasar si yo estoy en Él y Él es mío? El Dios encarnado llama a todos sin excepción. El Dios encarnado llama a todos sin excepción y le dice, ven, venid a mí. No hay excepción alguna. Sabemos y hemos visto suficiente tiempo lo que el corazón incrédulo va a hacer ante dicho llamado. Pero hoy su voz sigue resonando y el mensaje sigue atrayendo a muchos. Hoy este mensaje es para ti. Él hoy te llama y te ofrece lo que tu alma busca con desesperación, descanso en Él. Y mira qué dice el versículo 2, capítulo 50. Todo aquel. No son algunos, no es el pastor, no es el liderazgo de la iglesia, no, todo aquel. Yo no tengo una mejor relación con Cristo que aquel hermano que no ha tenido nunca un ministerio público. Soy visto de igual forma que aquel hermano, como mi hermano Chencho, que busca cada día a su Señor y hace la voluntad del Padre. Todo aquel es un pariente cercano de Cristo. El hermano mayor cuidará de él ahora y por toda la eternidad, y jamás lo desechará. Así que hoy tú debes escuchar tu voz, su voz. Saldrás de aquí creyendo que Él es el Señor y que la paz que tu alma busca no proviene de este mundo, sino de Él. Y Él será la fuente del gozo. Él será la fuente de sabiduría, de plenitud. No serás más tú, sino Él en ti, porque le has creído y haces su voluntad. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Porque Cristo es el Rey, tú debes creerle. Padre, venimos delante de ti, reconociendo que tenemos que tener cuidado con nuestro corazón incrédulo, que se viste de blasfemia, de curiosidad y de religiosidad. Pido, Señor, que nos ayudes a creerte, haciendo tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Cada día, cada segundo. No en la superficialidad de una moralidad, sino porque cada día creemos a ti y hacemos lo que hacemos porque creemos en la esperanza que tú nos has dado. No buscamos el favor del hombre, no buscamos que los demás nos reconozcan, no, buscamos que tú seas exaltado en lo que hacemos.
Ayúdanos a creer. Tú sabes que somos débiles y que tenemos un corazón que tiende a la incredulidad. Ayúdanos a creer y que al ver tu palabra creamos a tu palabra. Y pido que tu iglesia pueda valorar la comunión como creyentes y que nos animemos, que nos busquemos, que nos exhortemos, porque tu palabra dice que nos exhortemos mutuamente para que el engaño del pecado no endurezca nuestros corazones que son incrédulos. Ayúdanos, Señor, a buscarnos. Danos la oportunidad de esta semana animarnos, buscarnos con cuidado, con prevención, pero ayúdanos a buscarnos, alentarnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.